Buenas tardes, mis amados, saludándolos desde su casa en California. Y estaba meditando un poquito en el Salmo 119, en el versículo 30, que dice: escogí el camino de la verdad y he puesto tu juicio delante de mí. Y lo que esto me habla de la libertad, del libre albedrío, de la oportunidad que tenemos como seres para escoger realmente la verdad de Dios o rechazar a Dios. Y es maravilloso porque esto lo vamos a tener más y más conforme pasen estos días, esta clase de preguntas. Y a veces, aunque tenemos el conocimiento, de repente los ateos o la gente que no cree, sí te puede tambalear. Y más que nada porque estamos tan acostumbrados a nuestra fe y a entender que Dios es real, que de repente nos agarran en curva, ¿verdad? Como decimos, no sabemos a veces qué contestar, aunque conocemos la palabra y sabemos que Dios es fiel y sabemos que por qué Dios nos ha creado de esa manera para poder elegir. Y una de las cosas que yo estaba meditando, ¿verdad?, es en el hecho de que una pregunta de John Lennox, un filósofo tremendo, matemático, y él se hace esta pregunta y dice: bueno, ¿acaso Dios no pudo haber formado un mundo perfecto donde sus criaturas no hubieran pecado? Y esto es importante porque esa es una de las preguntas más comunes de aquel que quiere estar en la fe, de aquel que comienza, ¿no? Que tiene ese, como le decimos, ese gusanito que le llama la atención para saber qué es el cristianismo. Y el Espíritu Santo está tocando su puerta. Entonces dice: bueno, pero ¿por qué Dios hizo? ¿Por qué Dios opta por esto? ¿Por qué no hacer esto? ¿Por qué tanto sufrimiento, etcétera? Y son siempre los mismos temas, ¿no? Las mismas preguntas, etcétera. Pero después nos ponemos a analizar y me vino a la mente cuando ustedes han escuchado, a veces yo que dicen: ay, ese pastor, como tenemos un zoológico aquí está mi esposa, mira, regando, salúdales. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Y bueno, como aquí hay un zoológico y de repente ahora, sobre todo con esta pandemia, que estamos en casa transmitiendo, bueno, hacemos lo que podemos. Y yo me puse a pensar en eso y es seguido de que aunque esté en mi oficina que está atrás, y empieza, ¿no? Empieza el ruido, empiezan los animales, sobre todo, ahorita les voy a presentar, que ya lo conocen, ¿verdad? Ahorita está calladito porque estamos acá afuera, pero si él me oye y yo estoy en la oficina, él empieza a gritar y ahorita les voy a decir a dónde voy con esto. Mira, aquí está, acá, Taro, salúdales a las cámaras. Allá está la hembra, ahorita muy calladitos, como que no quebran un plato, ¿verdad? Pero quiebran toda la vajilla. Y la cosa es esta: si yo estoy transmitiendo y escuchan de repente, óiganos, ahí están, y empiezan a gritar y sacan de concentración a cualquiera, empiezan a gritar, empiezan a hacer esto y a veces hasta me caen gordos, me caen mal, digo: oye, voy a cortarle el pescuezo a ese pajarraco, ¿no? Y mi esposa se ríe, pero ese es precisamente el punto, de que nosotros tenemos esa libertad. A ver, si a mí me presentan a un pájaro mecánico que se va a callar cuando yo quiero, que va a hablar cuando yo quiero, bueno, y me presentan al pájaro, que sería un robot, ¿verdad? Presentan al pájaro a un ave que es viva, ¿verdad? Que es independiente, que va a hacer lo que él quiere. Ese mismo ejemplo lo ponen, por ejemplo, con los perritos. Si tú le dices a un niño: ¿sabes qué? A ver, de repente tienes este perrito que es mecánico y va a ladrar cuando tú quieras y va a seguirte cuando tú quieras, y cuando tú quieras se va a quedar quieto. Pero de repente tú le pones a este otro perrito que lo primero que quiere hacer es empezar a morder todo y se quiere ir y dice: ¿a cuál escoges? Yo le aseguro que el 99.9% de las veces el niño o la niña van a escoger al perrito que es de carne y hueso. Y ese es el mismo concepto del por qué Dios nos creó así. Dios pudo haber creado robots, ¿verdad? Ese es el punto. Y muchos no entienden eso. Dicen: no, bueno, Dios puede haber creado eso, pero Él creó hijos e hijas
¿verdad? Para que le pudiésemos amar o rechazar. Lo mismo nosotros vemos con nuestros mismos hijos, que los criamos de pequeños, nunca nos dicen que no, siempre nos buscan, corren a nuestros brazos, están ahí. Pero ¿qué pasa cuando ya van creciendo? Ahí es donde empieza la lucha como padres, ¿verdad? Empezamos a ver, decimos, oh, ya mi hijo no me hace caso, o de repente ya no quiere andar con nosotros, o la hija, ¿verdad? Y todos como padres pasamos por esas cosas. ¿Por qué? Porque están ellos entrando en una etapa donde empiezan a experimentar, empieza a haber un poco de rebeldía, etcétera. Y ese es el punto, de que cuando tú ves a ese hijo, lo amas desde bebé, desde que nace, lo amas, pero en tu mente, si tú eres honesto, si tú eres honesta contigo mismo, tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Algún día crecerá y va a haber algún tiempo donde no me quiera ver quizás, o donde me dé la espalda, o que quizás me diga que no, etcétera. Esa es la libertad de escoger. Podemos escoger amar, podemos escoger no amar. Y Dios no hace robots. Dios permitió que todo eso sucediera. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Bueno, el punto no es de que solamente Dios ha permitido el que tengamos esa libre decisión y que Él prepara todo, ¿verdad? Sabemos que es Dios es soberano, eso no lo vamos a disputar ni a discutir. Dios es completamente soberano, pero dentro de esa soberanía opera el libre albedrío de nosotros, los seres humanos. Y cuando Dios Él sabía, Él no le tomó por sorpresa el que los ángeles cayeron, el que el ser humano cayó. Por eso es imposible que un ser creado pueda redimirnos. Por eso Jesús es Dios. Y ahí es donde yo los quiero llevar, a esa provisión. Eso es lo importante. El libre albedrío es parte de la provisión. Dios sabía, Dios dijo que yo quiero seres que tengan esa libertad. Yo les voy a enseñar, como nosotros enseñamos a nuestros hijos. Podemos enseñar una mascota, pero al fin de cuentas tienen la oportunidad, pues, más bien, de decir que no o de decir que sí, de hacer lo que queremos o de no hacer lo que queremos. Ese es el punto. Pero la provisión Dios la puso, ¿para qué? Para que aun cuando nosotros hayamos escogido el mal, porque eso sucedió, de todos modos, Cristo murió por nosotros, por los pecadores, para que nosotros, habiendo sido enemistados con Dios, teniendo ese rechazo hacia Dios por el pecado, por causa del pecado, ahora en Cristo podemos ser redimidos, reconciliados, ¿verdad? Por eso tenemos el Evangelio de la reconciliación, para reconciliar al mundo con Dios por medio de Jesucristo. Y eso es lo que hace Dios prácticamente. ¿Estás de acuerdo, Linda? Así es. Ah, bueno. Y eso es lo que hace Dios. Entonces, eso es lo maravilloso. No es tanto el hecho de que por qué Dios hizo gente que pues, solamente cometemos tontería y media muchas veces. Yo primero, ¿verdad? Desde que crecemos, bueno, lo mismo, ¿verdad? Nuestros papás quizás nos enseñaron bien, algunos recibimos la palabra desde pequeños, pero optamos por hacer lo que nos dio la gana. ¿Por qué? Porque no es sino hasta que nosotros somos renacidos de una simiente incorruptible del Espíritu Santo, cuando en verdad podemos entender lo espiritual y tenemos la capacidad entonces de obedecer completamente a Dios. Pero entre esa obediencia, o sea, antes de todo eso, siempre Dios es justo, Él pone esa capacidad para que nosotros podamos realmente escoger el bien o el mal. Entonces opera en nosotros su poderoso espíritu y la salvación. Para eso Dios hizo seres que no independientes, o sea, no totalmente autónomos. Acuérdense, autónomos es la palabra, nomos es ley y auto es el ego, el yo, ¿verdad? Autónomo. Entonces no somos seres autónomos porque Dios nos creó, pero sí tenemos la capacidad de, llegamos a una encrucijada y decir, le doy para acá o le doy para allá, escojo así, escojo asá, pues me voy a tomar un helado de limón o un helado de vainilla, etcétera. Voy a escoger obedecer a Dios o no. Aún eso se ve y eso lo comprueba
Aún cuando ya somos hijos de Dios, cuando hemos nacido del Espíritu, aún así tenemos esa opción de rechazar lo que Dios nos da o de aceptarlo. Por eso esa parte del Salmo es maravilloso, porque David obviamente pide, nuestro Dios nos puede capacitar para decirle, Padre Santo, hazme un mejor esposo, porque ya tenemos ese deseo, esa hambre y sed de justicia, pero aún así tenemos la capacidad de decir, pues yo voy a hacer lo que quiera. Entonces aquí dice, por eso dice David, yo he escogido, yo he decidido, he optado por seguir tus reglas del camino de la verdad, y en este caso es Jesucristo, ¿verdad? Y me he puesto a tus órdenes, prácticamente es lo que dice ese Salmo 119:30. Y yo quise compartirlo, pero más que nada, como yo les digo, lo podemos ver en nuestros hijos, yo lo puedo ver en los animales, ¿verdad? Yo lo puedo ver en todo momento, que si yo les aseguro que si yo pudiera, en el momento que yo estoy predicando, tronar los dedos o decirle a ese pájaro que se calle, que no estén gritando, o las gallinas de repente que están, ¿saben qué? Lo haría. Pero no funciona así. Y esa es la belleza de la libertad. Esa es la belleza, y es como Dios nos ve para nosotros poder elegir. Y entonces el mérito es la obediencia. Y ese es el punto, la obediencia. ¿Cómo sabemos si en realidad amamos a Dios? En la obediencia que tenemos, en la capacidad de obedecerle, en la cantidad de obediencia, digamos, si hay un medidor, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a desobedecer, pero entre más obedezcamos vamos a esforzarnos, vamos a sufrir, vamos a ir contra nuestra carne, ¿verdad? Contra nuestros deseos. Y ese es el punto. Así que, pues les saludamos desde casa, les damos un abrazo maravilloso a la distancia, donde quiera que estén. Y deseamos realmente que la palabra de Dios pues llene vuestros corazones, que realmente podamos entenderlo y que podamos florecer, así como mi esposa cuando riega este hermoso jardín y lo hace florecer, mira, con ese amor, pero el agua es la que lo hace, ¿verdad? Nosotros decidimos regarlo, pero el agua, y ese es el poder de Dios en nosotros, ¿verdad? En esa metáfora, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo propio. Y yo he decidido, así diga conmigo, como lo hizo el rey David, yo he decidido, he escogido el camino de tu verdad, oh Dios, y me pongo a tus órdenes, sigo tus estatutos, tus ordenanzas, estoy ante ti, y tu juicio es el que va a determinar mi vida. Así es. Les saludo, un abrazo maravilloso a todos, y voy a cerrar con una oración para que el Señor Todopoderoso bendiga esta noche. Padre poderoso y bendito, gracias te doy por este maravilloso día que nos diste, Señor, esta tarde, esta noche, que está con este clima tan precioso, tan maravilloso. Te doy gracias, Señor, por la vida que nos das, por la libertad que tú nos das, porque tú no eres un Dios arbitrario, tú no eres alguien que nos obliga, sino que nos pone la verdad y nos pone el bien y el mal, y nos das a escoger, Señor, siempre dándonos esa ayuda y diciéndonos, escoge el bien. Escoge el bien. ¿Por qué? Porque sabemos que tú amas lo bueno, tú amas el bien, tú eres bueno, tú eres limpio, tú eres completamente puro y santo. Y tú deseas que nosotros seamos santos también, apartados para ti y dedicados para ti, solamente porque eres Dios celoso tú. Y nos anhela celosamente, tu espíritu así lo hace. Señor, te doy gracias por Cristo, porque Él ha sido la provisión para esa debacle que el mundo tuvo, Señor, al ir hacia el pecado, al optar, Señor, en esa libertad que tuvimos para escoger, el optar por la desobediencia. Pero una vez que conocemos el maravilloso amor que es en Cristo, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y que de tal manera nos amaste que tú enviaste a tu Hijo amado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ese es el amor maravilloso, el cual no conoceríamos si no hubiéramos tenido esa libertad de cometer los errores. Te doy gracias, maravilloso Dios, y te honro, oh Padre Celestial, que estás en el trono, y a el que está a tu diestra, el Cordero de Dios, sea la honra, el imperio, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Espero muy pronto volver a platicar con ustedes de esa manera. Esta pandemia nos ha hecho entender que somos predicadores de la verdad, pero predicadores de la calle. Y así va a ser. Vamos a predicar porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Dios les bendiga. Hasta pronto. Los amo en Cristo.